Buen día, estamos aquí comenzando esta transmisión de Facebook Live. En esta ocasión estamos acompañados de el ingeniero Gutiérrez Cero y queremos presentar este Facebook Live principalmente para que conozcan un poquito del curso taller que va a impartir en esta institución. Y pues para presentarlo vamos a dar una breve semblanza de su formación. Él de profesión es ingeniero civil. Sin embargo, pues en esta ocasión lo queremos presentar en su trayectoria que tiene como diseñador y él imparte también cursos de formación de capital humano y se encarga de ejecutar cursos también con un enfoque de competencias. Ofrece servicios de consultoría en general, sobre todo para alcanzar los estándares de CONICET. También es socio fundador de evaluación profesional en competencias en CEC desde el 2020 y es consultor certificado en el modelo de semiología de la vida cotidiana. También es comunicador certificado en el modelo de educación de semiología de la vida cotidiana, que es justamente de donde se desprende curso taller que nos va a impartir aquí en el Patronato Coajimalpa, donde pues queremos hacerles una invitación. Para ello damos al ingeniero para que nos pueda presentar este taller. Y pues con mucho gusto lo recibimos y dejamos esta pantalla para que nos presente. Hola, muy buenos días. Sean todos y todas bienvenidos. Para mí es un privilegio, es un gran gusto poder participar con el Patronato Coajimalpa en pues, dictar esta serie de cursos, talleres que tenemos la intención de hacerlo durante lo largo de este 2023. A mí me gustaría iniciar poniendo un poco el contexto, porque muchas veces estamos confundidos. ¿Qué es lo que es un curso? ¿Qué es lo que es un taller? Escuchamos tantas veces que un webinar, que un masterclass, que un Facebook Live, que una clase, que un seminario, y sin embargo se nos hace que todos son parecidos o todos son iguales. Un curso implica algo que no única y exclusivamente es pasarme información o darles de información. Un curso taller implica que esa información tengamos oportunidad de desarrollar las herramientas para aplicar la información del curso en la vida diaria, en tu actividad, sea la que sea. Con este curso taller que tendrá lugar a partir del próximo 24 de febrero con una duración de 6 sesiones, lo primero que te vamos a solicitar es el compromiso. El compromiso de tu parte, porque si bien de este lado podemos transmitir los conocimientos, transmitir la información, platicar de cómo funcionamos, porque como van a ver, es un curso que se trata de la persona. Por eso digo, cómo funcionamos como personas. Sin embargo, las tareas, las actitudes, las acciones tendrán que ser de tu parte, porque el conocimiento ya está. Es como cuando es una dieta. Nos pueden dar la dieta. Si no la hacemos, no nos da el beneficio. Podemos leer cómo se hacen los ejercicios para estar más fortalecido, más fuerte, pero si no vamos al gimnasio, no obtenemos el beneficio. Entonces, aquí vamos a tener las dos partes. Vamos a tener la información y el acompañamiento de mi parte para que esa información tengamos las herramientas y que tú las vayas aplicando en tu día a día. ¿De qué se trata este curso? Este curso se llama el conocimiento de uno mismo. Porque lo que necesitamos todos los seres humanos y que normalmente se nos olvida es conocernos a nosotros.
consideramos que nos conocemos cuando en realidad conocemos un poco de cada uno de nosotros. Yo te preguntaría, ¿qué sucede cuando tú te despiertas esta mañana y cómo sabes que eres tú? Ya sabes que eres tú, no necesitas pararte al espejo para ver si eres tú. Y eso es porque de alguna manera tienes una conciencia, pero esa conciencia a lo largo del día se va radicando por muchas circunstancias de vida que vas sucediendo. Y de alguna forma vamos reaccionando ante lo que el día a día nos va dando. En este curso vamos a transmitirte el beneficio para tu vida, para tu ser, que tendría el que tú hagas una exploración de un conocimiento más a fondo de ti. Por lo tanto, lo que buscamos, el objetivo primordial en este curso, es que tú tengas una calidad de vida cada vez superior. Yo te pregunto, hazte esa pregunta, no me la respondas a mí, respóndetela a ti. ¿Estás contento? ¿Estás satisfecho? ¿Estás satisfecha con tu vida? Y ahora una segunda pregunta. ¿No te gustaría estar más contenta? ¿No te gustaría mejorarla? Todos tenemos una posibilidad clarísima de mejorar nuestra vida. Y mucho depende, porque la solución no está fuera, mucho depende de lo que nosotros nos entendamos cómo funcionamos antes que entendamos cómo funciona el mundo. Y que nosotros entendamos cómo funcionamos con respecto a lo que sucede en el mundo. A través de este curso al cual yo te invito y que ya te dará Rosy las aplicaciones específicas y la logística de contratación, de inscripción más que de contratación, de inscripción de horarios, etcétera. Yo te digo que aquí vamos a buscar varias cosas. En primer lugar, explorarte a ti mismo. Explorarte para conocerte de una manera más integral, por qué eres como eres y no eres como tu pareja, y no eres como tu hijo y no eres como tu madre o como tu padre. Al contrario, vas a poder comprender por qué tu padre, por qué tu madre, por qué tu hijo, por qué tu vecino son diferentes a ti. Y lo vas a comprender y gradualmente con una serie de ejercicios lo vamos a ir mejorando para que tú puedas mejorar todas tus relaciones, absolutamente todas. Imagínate que puedas cada día ir mejorando un poco todas tus relaciones con tus subordinados, con tu jefe, con tu vecino, con tu pareja. Pero también esto te va a permitir generar las bases o poner las bases para tu proyecto de vida. No importa tu edad, no importa tu sexo, no importa tu condición. Todos tenemos el derecho de generar nuestro propio proyecto de vida en base a nuestras capacidades, en base a nuestra situación y en base a nuestros anhelos. Y por último, y no menos importante, vamos a poder identificar y descubrir nuestras principales actitudes. Nuestras actitudes, tanto las inadecuadas, que son normalmente las que solemos trabajar, es que mi actitud, yo me enojo mucho, es que yo soy muy envidioso, es que yo soy muy celoso o celosa, etc. Pero esas, por supuesto que las vamos a trabajar y vamos a buscar ir gradualmente, ir saliendo del sufrimiento y de la cultura del sufrimiento. Pero lo que es más importante es que tú reconozcas, identifiques todas tus actitudes satisfactorias, todas tus actitudes adecuadas, porque cuántas cosas no hemos vivido satisfactorias en nuestra vida, en nuestra historia de vida, y que no las hemos sabido apreciar. Te vamos a enseñar a que des los elementos y veas el beneficio que le aporta a tu vida el tener identificadas tus actitudes funcionales y que te han dado mucha felicidad y que le has dejado ir por la borda porque te ha comido las circunstancias, porque te ha
sucedido algún evento que te hace cambiar de giro y vamos por la vida sin darnos cuenta la cantidad de perlas que tenemos. Te invito, para mí será un placer. Tendremos la modalidad presencial en el Patronato Coajimalpa, ubicado aquí precisamente en Coajimalpa. Muchos de ustedes ya seguramente han estado aquí. Y también estamos explorando la posibilidad de tenerlo a través de línea. Lo único que yo te pediría, ¿sí?, es que tomemos el compromiso doble de estar en los cursos y de aplicar lo que viene en los cursos. Porque el beneficiado de la beneficiada es quien de alguna forma tendrá este beneficio en su vida diaria, en sus relaciones, en su proyecto. Y finalmente, ¿qué es lo que buscamos? Que todos tengamos cada día una mejor calidad de vida. Estoy abierto. Si hay alguna pregunta al respecto, ya sea en este momento a través del chat, para contestarla. Y si ven este video más tarde diferido, también tengan la confianza de acercarse para hacerles preguntas. Muchísimas gracias, muy buenos días y que tengan una feliz semana. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Pues está la invitación abierta. El proceso para inscribirse de manera presencial es que acudan a las instalaciones. Estamos en calle Molinito número 42, en la colonia Molinito, en la alcaldía de Coajimalpa. Y quienes no puedan asistir de manera presencial, bueno, ya estaremos informando si nos va a ser posible transmitirlo en línea para que llegue a más personas. Ya tenemos aquí, por ejemplo, a una persona que se comunica o nos escribe desde, me imagino que es la Gustavo Madero, la alcaldía. También estamos precisamente por eso explorando esa posibilidad de abrirlo al público más allá de la alcaldía. Y bueno, vamos a publicar en el transcurso del día las indicaciones, el costo del curso. Y pues recordarles también que nosotros somos una fundación y generalmente lo que se requiere como una cuota de recuperación es justamente para continuar brindando estos servicios a bajo costo para la población y aprovechar pues toda esta experiencia que nos tiene el ingeniero y otros voluntarios que tenemos en la organización. Entonces, pues la invitación está abierta. Todavía están a tiempo de iniciar sus propósitos de año nuevo. Estamos a mitad de febrero, entonces, pues qué mejor iniciar este año con este propósito, haciéndolo realidad, aplicando las técnicas y herramientas que nos va a brindar el ingeniero y que sin duda nos van a hacer parteaguas en nuestra vida para comenzar a modificar esas conductas que siempre estamos tratando de cambiar. Pues la invitación está abierta, iniciará el 24 de febrero, el siguiente viernes de esta semana que viene. Va a ser en las mañanas de 11 a 2 de la tarde. Los tiempos, pues de principio, durarán entre 4 sesiones más o menos los cursos y ya de ahí vamos viendo cómo funcionarán, cuántas personas habrá, para que nosotras vayamos adecuando los cursos para que sean alcanzables para la mayor audiencia posible. Pues muchas gracias y gracias por sus comentarios, su atención. Este video va a estar disponible para que lo puedan compartir a quienes se interesen y que tengan un buen inicio de semana.